No, a mí nadie me había dicho esto. Ok, para Dios y para todas las personas que quizás no han tenido como un encuentro personal, creo que es esto, es como una revelación de nuestra herencia y del amor tan grande que nos tiene nuestro papá. Bueno, yo no lo escogí, se me asignó, pero siento que más allá del tema fue el proceso detrás de trabajar todo el tema y todo lo que tiene que ver con el contenido. Entonces no creo que haya un porqué, sino un sí al proceso y creer que todos tienen una historia que contar desde diferentes puntos de vista. Muchas veces uno no cree que uno pueda ser esa persona que diga o que de pronto se pare a dar un mensaje, pero pues Dios es así, ¿no? Simplemente si le damos el sí al proceso, Él va a hacer cosas y pues para mí fue aprender un montón. Bueno, yo no sé si ustedes de pronto han visto la película del Diario de la Princesa y a mí en particular me encanta. Y es que a quien no le gustaría levantarse y saber que recibió esta herencia, este castillo, estas mansiones, estas prendas, estas ropas, esto todo, ¿no es cierto? Y quisiera que ahí donde está se pudieran preguntar qué tipo de herencia a ustedes les gustaría recibir y qué tipo de herencia les gustaría dejar. La respuesta a todo esto básicamente es que ya recibimos una herencia y que para la segunda parte de la pregunta, básicamente los atributos de esta herencia que ya recibimos es lo que debería arder en nuestro corazón sobre lo que quisiéramos dejar. En la Biblia dice que cuando tú y yo entendemos lo que Jesús hizo en la cruz al morir por nuestros pecados y resucitar, significa que nosotros ya somos hijos de Dios y por ser hijos de Dios recibimos una herencia. Gálatas 4:7. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y como eres hijo, Dios te ha hecho también heredero. Y nosotros recibimos muchas cosas, pero hay principalmente dos que se suelen mencionar un montón en este entorno. Uno lo dice, uno lo proclama, pero creo que no se tiene una dimensión absoluta de lo que significan. En primer lugar, tenemos el nombre de Jesús. Filipenses 2:9. Por eso Dios los exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Pues resulta que en todos los sistemas legales uno puede hacer poderes legales. Es decir, si digamos yo no puedo ir por X o Y razón o no puedo firmar un documento, lo que yo puedo hacer es empoderar a alguien para que él vaya en mi nombre por medio de una notaría o algo así, yo ya no tenga que hacer esa diligencia. Pues eso es lo que pasa en la cruz. En la cruz Jesús lo que hace es que nos empodera para que nosotros ya no vayamos en nuestra capacidad, en nuestro nombre, sino que vayamos en el nombre de Jesús, en ese nombre que es sobre todo nombre. Y esto es precioso porque es lo que hace que el Padre, digamos, ya no nos vea solamente por nosotros, sino que nos vea a través de este nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. El tema no solamente es el decir el nombre, el proclamar el nombre de Jesús, sino que lo que le da el poder es cuando nosotros tenemos una relación con la persona que lleva el nombre, ya que no da lo mismo que yo me sepa el nombre de cualquier persona que lo conozca, y eso hace la diferencia con el poder cuando yo menciono el nombre de Jesús. La segunda cosa que heredamos es su sangre, la sangre de Jesús. ¿Y qué pasaba? En el Antiguo Testamento vivíamos en un antiguo pacto, ¿no es cierto? Entonces se mataban animales y básicamente esto se hacía según un tipo de acuerdo que Dios había hecho con el pueblo, y lo que se ratificaba era principalmente, bueno, el acuerdo que Dios tenía con su pueblo, se ratificaba también el perdón de él con ellos y digamos que se sellaba un compromiso. Y es esta la razón por la cual Jesús en la cruz derrama su sangre, porque ya no estamos viviendo en ese antiguo pacto, sino que entramos en este nuevo pacto, en donde la sangre de Jesús, que viene siendo nuestro justificador en primer lugar, nos reconcilia con el Padre. Colosenses 1:20. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. Entonces, como podemos ver, es la sangre de Jesús lo que nos reconcilia con el Padre, y que a la larga en ese juicio final es lo que marca la diferencia para poder tener esta eternidad al lado de nuestro papá. Después de mirar todo esto, podemos ver que el diablo creyó que cuando
hizo sufrir a Jesús de la manera que lo hizo y al verlo derramar la magnitud de sangre que derramó, que lo había derrotado. Pero hay una verdad que Papá Dios quiere que tú y yo entendamos hoy, y es que entre más sangre Jesús derramaba en esa cruz, más gracia tú y yo íbamos a recibir. Y es que es en esa eterna relación que se interrumpió entre el Padre y Jesús, donde viene a entrar Jesús como este juego de puente y la cruz como la llave, para que nosotros nos podamos reconciliar y podamos ver lo que viene siendo Jesús, que es este gran redentor, rico en gracia y bondad. Y es que el propósito de Jesús al venir a la tierra fue redimirnos. En Marcos 10:45 vemos, porque ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Cuando nosotros nos vamos un poquito al Antiguo Testamento, vemos un rol muy particular que es el de pariente redentor. Básicamente el pariente redentor tiene que cumplir 3 requisitos, ¿no es cierto? 1, ser el pariente más cercano. El segundo es que debería tener toda la capacidad. Y el tercer requisito es que tiene que hacer la obra completa. Y cuando nosotros miramos un poco, digamos, estos requisitos, nos damos cuenta que Jesús tenía los 3. Jesús era el pariente más cercano porque es humano, se hace hombre, comparte nuestra humanidad, tenía su capacidad por la sangre, como lo hemos analizado, y hace la obra completa. Es decir, él no dice, no, solamente los látigos, pero la cruz, no, hace la obra completa. Para el siguiente punto se hace necesario ir al inicio, que es en Génesis. Usualmente nosotros tenemos el concepto de que en este jardín de árboles, porque es en plural, solo tenemos uno en nuestra mente, que es el árbol del conocimiento del bien y del mal. Cuando nos vamos a Génesis y lo analizamos bien, vemos que hay 2 árboles, está el del conocimiento, pero también está el árbol de vida. Y cuando pasa todo esto entre Adán y Eva que comen el fruto, ellos salen de este jardín, ¿no es cierto? Y mueren sin nunca haber tenido acceso a este árbol de vida. Y Dios se pone ahí y nos ve en su amor y dice, yo no los puedo dejar sin este árbol de vida, les voy a dar mi árbol de vida, que lo que viene siendo es Jesús. Y es que Jesús mismo se describe como árbol y también como vida. Esto lo podemos ver en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, le contestó Jesús, nadie llega al Padre sino por mí. Y luego vemos que se describe como árbol en Juan 15:1, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Lo único que tenemos que hacer para tener acceso a este árbol de vida y poder compartir esta eternidad con nuestro Padre es simplemente tener la disposición en nuestro corazón y reconocer que no solamente se tiene el conocimiento del bien y del mal, sino que nuestro papá pensó en nosotros y pensó en darnos el mejor regalo, que es el árbol de vida, que es Jesús. No sé si ustedes conocen la historia del buen samaritano. Básicamente es un hombre que es dejado a la deriva y pasan varias personas, lo ven y deciden no hacer nada. Simplemente deciden dejarlo ahí sin importancia. Pero hay un buen samaritano que se detiene y en medio del sufrimiento, del proceso tenaz que está viviendo este hombre que está ahí dejado, sí decide hacer algo y se acerca, ¿no es cierto? Y en la cercanía empieza a hacer el proceso. En primer lugar, cuando nosotros leemos la historia, vemos que utiliza vino y el vino lo hace para limpiar la herida que tiene este hombre, ¿no? Luego utiliza el aceite, que básicamente es para suavizar un poco ese dolor y también por unas propiedades que tiene cicatrizantes. Y lo último que usa es una venda, y la venda la usa es básicamente para que no pueda entrar más contaminación a la herida que ya está abierta. Con esta historia nosotros podemos ver que Jesús es ese buen samaritano que se acerca a nosotros y en la cercanía empieza a hacer ese proceso de sanidad y de restauración. Y es que en este caso el vino vendría siendo la sangre de Jesús, la sangre que purifica y que purifica hasta la conciencia. También podemos ver lo que viene siendo el aceite como la muestra del Espíritu Santo, es ese consolador que en medio del proceso, en medio de la restauración, está ahí. Y por último vemos la venda, que la venda, como lo había dicho, es un símbolo de un límite, es un límite que se pone con la herida y viene siendo básicamente la palabra de Dios, esa que nos acompaña durante todo el proceso para que esta herida pueda ser sanada plenamente y que no quede después ningún tipo como de fallo o malfunción en nuestro cuerpo. Como hemos visto en los últimos casos, vemos a un Jesús que es un Jesús que ama los procesos, ¿no? Pero no solamente le gusta estar en medio del proceso, sino que él también le encanta que iniciemos procesos. Y por eso es que nosotros tenemos un Jesús que confronta con sabiduría. Y eso lo podemos ver en la siguiente historia, que está en Marcos 10, 17 al 23, que es la historia del joven rico.
Jesús en esta historia no está confrontando la salvación de este hombre. Este hombre ya es salvo, este tipo es un buen cristiano. Jesús aquí está confrontando si Dios reina en todas las áreas de su vida. Y es que nosotros en nuestros procesos y en nuestra vida con Dios siempre nos vamos a tener que enfrentar esa pregunta. Podemos ver que Jesús en el cara a cara siempre era muy diciente y no daba tanto rodeo, tanta vuelta, sino era demasiado claro. Por ejemplo, él ve a la mujer adúltera y le dice no peques más. Él ve al ciego y a pesar de que parece súper evidente, le dice ¿qué quieres? Y ve al de la camilla y le dice levántate y anda. Como podemos ver es que Jesús en la multitud da a lo general. Pero en ese encuentro cara a cara, en ese encuentro personal que él tiene, él siempre pregunta directo y te pide una cosa. Jesús también viene a mostrarnos que es este gran maestro, el mejor profesor. Y lo podemos ver en Mateo 7:28. Cuando Jesús terminó de decir estas cosas, las multitudes se asombraron de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tenía autoridad y no como los maestros de la ley. Un buen profesor o una buena educación no solamente va a ser la persona que te enseñe de memoria algo o un tema en específico. Un verdadero profesor que da una buena educación nos va a enseñar con su ejemplo, como lo acabamos de leer. Y es que con esto también llega una frase muy linda que en algún punto me la compartieron, y era que de lejos se impresiona, pero de cerca se impacta. Y es por eso que todos los aprendizajes que Jesús da quedan tanto en la mente y en el corazón, porque no solamente es un ejemplo vivo, que se esforzaba por ser coherente, que es una de las cosas más difíciles, yo creo, hoy en día, y también porque de verdad era en esa cercanía, como lo vimos en el caso del buen samaritano, que él hacía ese proceso. Él en el momento de prueba no espera que nosotros, como un quiz cualquiera, sepamos, en X párrafo, número 3, numeral A, B, C, Z, no. Él nos va a confrontar como buen profesor en el sentido de que nosotros sepamos cuando el creer tiene que sobrepasar ese saber. Podemos ver en la historia cuando Lázaro muere y él básicamente le dice a Marta, tu hermano resucitará, le dijo Jesús. Y ella le dice, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día final, respondió Marta. Entonces Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Marta sabía la respuesta, Marta sabe, sí, el día yo no sé qué de la resurrección, pero es que Jesús cuando se enfrenta a ella le dice, es que yo no te estoy preguntando si tú sabes, te estoy preguntando si tú crees. Y así lo confronta Jesús, porque la pregunta que le hace no es si sabe, le dice, ¿crees esto? Que es lo más importante para Jesús. A mí verdaderamente me encanta la soberanía del Padre, es algo increíble y nadie puede decir algo al contrario, ¿no es cierto? Pero lo que viene siendo la humanidad de Jesús, eso verdaderamente es lo que a mí me derrite el corazón. Porque es que en esa humanidad de Jesús también podemos verlo como un hijo íntimo. Y es que en su rol como hijo íntimo podemos ver ese anhelo que tiene el Padre del tipo de relación que quiere tener con nosotros. Jesús en la cruz cambia su significado, porque en ese entonces todo lo que estaba clavado en la cruz era visto como maldito, como maldición. Pero Jesús, al ir a la cruz y estar clavado ahí, cambia ese significado de maldición a amor y redención en su más grande esencia. Y eso es lo que Jesús quiere hacer con nosotros, con nuestras luchas, con nuestras debilidades, con nuestros dolores, con los procesos que de pronto no tenemos como esa facilidad de ir y de ser lo suficientemente vulnerables. Eso es lo que Jesús quiere hacer con nosotros, cambiar eso que nosotros podemos ver como maldito, como ese susurro terrible que nos ataca, para cambiarlo a amor y a redención. Y ahora que entendemos la raíz de nuestra herencia y los sinfín de atributos que tiene Jesús, queda la pregunta que es sobre qué situaciones en tu vida tienes que decretar esta herencia, que ya vimos el trasfondo que tiene. Y también la invitación, claro está, a que nos enamoremos mucho más de esta herencia que por sí ya tenemos. Y es que quizás lo tradicional es ver a Dios desde su esencia de Padre, ¿no es cierto? Y no muchas veces nos detenemos a mirar a este Señor, a este Salvador, a este príncipe que realmente sí es el Señor de nuestra vida, como lo viene siendo Jesús, porque es que es tan particular. Yo no sé si ustedes en algún momento hayan cerrado sus ojos y hayan visualizado cómo ven a Jesús. Para mí mi Jesús está en tenis, le encanta bailar y es demasiado cercano a mí porque se ríe a carcajadas, llora conmigo
Y por eso yo amo esta persona de la Trinidad, porque verdaderamente siento que hace la diferencia y hace todo el clic en que Él me entiende, en que Él vino, en que Él fue humano, pasó todo lo que quizás yo sigo experimentando en mis cortos años de vida, y aún así me mira con amor y me acompaña en todo ese proceso. Entonces los invito a que se enamoren mucho más de Jesús y que su oración sea pedirle al Padre que si quizás no han visto a esta persona de la Trinidad tan de cerca, pueda arder algo en su corazón de visualizarla de una manera distinta. Espero que este video les haya gustado. No olviden de pronto dejarnos un comentario, darle like, suscribirse. Este sueño nació para ustedes. Simplemente el anhelo es difundir un poco más del amor de todo lo que hemos recibido. Y recuerden que juntas somos 100.